Hola, soy Elena. Después de 50 años de matrimonio, descubrí que el hombre con el que compartí mi vida me había mentido sobre lo más fundamental, su propia sangre. Una mentira puede pesar más que toda una vida de verdades. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas es en realidad un completo desconocido? Antes de contarte cómo una pequeña llave de plata destrozó medio siglo de confianza, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando decidí usar esa llave para abrir la puerta que mi esposo mantuvo cerrada durante toda nuestra vida juntos. Vivíamos en una de esas casas imponentes de Coral Gables, en Florida, donde el césped siempre está perfectamente cortado y el silencio se puede oír. Mi esposo, Ricardo, era un hombre de negocios respetado, una figura en la comunidad. Su vida era un monumento al orden y al éxito, desde el Mercedes de alta gama, que siempre estaba impecable en el garaje, hasta el Rolex que nunca se quitaba de la muñeca. Parte de esa vida ordenada incluía sus frecuentes viajes de negocios, ausencias que yo había aceptado como el precio de su éxito. Durante 50 años nunca cuestioné nada. Creía en la solidez de nuestro mundo, sin darme cuenta de que estaba construido sobre cimientos huecos, sobre una mentira que él alimentaba cada día con su silencio. A pesar del lujo que me rodeaba, la soledad era mi compañera más fiel. Con nuestros hijos ya casados y con sus propias vidas, la mansión se sentía más como un mausoleo elegante que como un hogar. Los pasillos largos y vacíos repetían el eco de mis pasos, y los retratos familiares en las paredes parecían mirarme con una especie de compasión silenciosa. Había una parte de Ricardo que siempre sentí inaccesible, una habitación cerrada en su interior a la que yo no tenía llave. A veces, en medio de una cena o mientras leía en la biblioteca, lo veía perderse en sus pensamientos, con una sombra de tristeza en la mirada que nunca supe explicar. Yo lo atribuía al estrés de sus negocios, pero era algo más profundo, una herida antigua que él se negaba a mostrar. Todo cambió una tarde de martes, con el sol de Florida, entrando a raudales por los ventanales de su despacho. Ricardo estaba en uno de sus viajes, esta vez a Chicago, y la casa se sentía especialmente vacía. Con la intención de sentirlo más cerca, o quizás simplemente para romper la monotonía, decidí ordenar un poco su estudio. Era su santuario, un lugar lleno de libros de cuero, mapas antiguos y el olor a tabaco de pipa que tanto lo caracterizaba. No buscaba nada en particular, solo quería poner un poco de mi orden en su mundo, sentir que todavía compartíamos algo más que el mismo techo. Fue un impulso doméstico, un acto casi inconsciente que terminaría por derrumbarlo todo. En el estante inferior de su biblioteca de caoba había una vieja caja de madera que yo siempre había visto pero nunca tocado. Parecía contener documentos antiguos, quizás títulos de propiedad o recuerdos de su padre. La abrí con cuidado. Dentro había papeles amarillentos, cartas de negocios de hacía décadas, pero al levantar una pila de ellas, mis dedos notaron una irregularidad en el fondo. Había un doble fondo. El corazón me empezó a latir con una fuerza desconocida, una mezcla de curiosidad y un miedo helado. Con las uñas, logré levantar la delgada lámina de madera. Debajo, sola y esperando, había una pequeña llave de plata, atada con un hilo descolorido a una etiqueta de cartón donde una dirección estaba escrita con una caligrafía temblorosa. La llave se sentía fría, casi dolorosa en la palma de mi mano. No era una llave de una caja de seguridad, ni de una propiedad que yo conociera. La dirección apuntaba a un viejo barrio de Miami, un lugar muy alejado de nuestro círculo de opulencia, en Coral Gables. En ese instante, los 50 años de confianza que había depositado en Ricardo se hicieron añicos. Fue una sensación física, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todas esas pequeñas inconsistencias a lo largo de los años, esas miradas perdidas, esas llamadas telefónicas susurradas que él atribuía al trabajo, de repente cobraron un nuevo y siniestro significado. Ya no era una esposa que confiaba. Era una mujer a la que le habían robado la verdad de su propia vida. Por un instante, la idea de volver a colocar la llave en su escondite y cerrar la caja para siempre me pareció la opción más sensata. Podía seguir viviendo en mi jaula de oro,
ignorando la verdad para proteger la paz que tanto me había costado construir. Podía esperar a que Ricardo volviera, sonreírle y preguntarle por su viaje, como siempre, pero algo dentro de mí se había roto de forma irreparable. La ignorancia ya no era una opción, era una condena. La necesidad de saber la verdad era más fuerte que el miedo a lo que pudiera encontrar. Me di cuenta de que mi dignidad valía más que la comodidad de una mentira. Estaba sola en esto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una determinación que me anclaba al presente. A la mañana siguiente no hubo dudas ni vacilaciones. Me levanté al amanecer. Me vestí con una sencillez deliberada, como si me preparara para una batalla silenciosa. No llamé a mis hijos para contarles mis sospechas. No busqué el consejo de ninguna amiga. Este era un camino que debía recorrer sola. Al pasar por el garaje, la vista del Mercedes reluciente de Ricardo me provocó una náusea amarga. Ese coche, símbolo de su éxito, ahora me parecía el vehículo de su engaño. Decidí tomar mi propio auto, un sedán más antiguo y modesto, como si quisiera distanciarme de todo lo que su mundo representaba. Al arrancar el motor, supe que no había vuelta atrás. Estaba conduciendo hacia la verdad, sin importar cuán devastadora fuera. El viaje desde Coral Gables hasta esa dirección desconocida en Miami fue como cruzar a otro país. Dejé atrás las calles arboladas, las mansiones con portones de hierro forjado y los jardines cuidados por ejércitos de jardineros. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más humilde, más real. Los edificios mostraban el paso del tiempo y la gente en la calle caminaba con un propósito distinto, sin la prisa calculada de los hombres de negocios. Con cada milla, sentía que me despojaba de la mujer que había sido durante 50 años. Ya no era la señora Montenegro, la esposa de un hombre importante. Era Elena, una mujer en busca de la verdad, una verdad que intuía que cambiaría no solo mi futuro, sino también la forma en que entendería todo mi pasado. Encontré la dirección en un barrio que parecía olvidado por el tiempo. No era una casa, sino un edificio de ladrillo rojo, de aspecto antiguo pero bien cuidado, con un pequeño jardín delantero donde unas pocas rosas luchaban por sobrevivir al calor de Miami. El nombre en un discreto letrero de bronce decía, Hogar de la Serenidad. No era el nido de amor de una amante, como mi mente aterrorizada había imaginado. Era algo distinto, algo que olía a desinfectante y a vidas en pausa. La llave de plata en mi mano se sentía como un pedazo de hielo, una verdad fría y cortante a punto de revelarse. Cada fibra de mi ser quería que subiera al coche y volviera a la seguridad de mi ignorancia, a la vida ordenada que conocía, pero ya era demasiado tarde. La verdad, una vez que te roza, no te suelta. Me quedé unos minutos en el coche, con el motor apagado mirando la entrada. El contraste entre este lugar y nuestra mansión en Coral Gables era abismal. Allá todo era grandeza, espacio y un silencio pulcro. Aquí la vida se sentía comprimida, real, llena de ruidos y olores que mi mundo esterilizado había filtrado durante años. Una parte de mí gritaba que diera la vuelta, que arrojara la llave por la ventanilla y olvidara todo. Podía seguir siendo la esposa de Ricardo Montenegro, la anfitriona perfecta, la matriarca de una familia impecable. Pero la otra parte, la que había sido silenciada durante décadas por la comodidad y la rutina, sabía que no podía. Estaba a punto de descubrir por qué mi esposo siempre tenía una sombra en la mirada, y esa necesidad era más fuerte que el miedo. Respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. No era la puerta de un apartamento privado, como había pensado, sino la entrada del edificio. No necesité la llave. Se abrió automáticamente, y entré en un vestíbulo modesto pero limpio. Una mujer con uniforme de enfermera, sentada detrás de un sencillo escritorio, levantó la vista y me sonrió amablemente. Por un momento, no supe qué decir. Me sentía como una intrusa, una espía en la vida de mi propio esposo. Finalmente, con la voz temblorosa, le mostré la llave. «Hola, busco a la persona a la que pertenece esta llave. Soy Elena Montenegro, la esposa de Ricardo». La mujer no mostró sorpresa, sino una especie de compasión cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Ah, la señora de Ricardo», dijo en voz baja, y su tono confirmó mis peores temores. «Él era conocido aquí.
Era una parte de este mundo del que yo no tenía ni idea. Él nos había dicho que quizás algún día vendría. Por favor, acompáñeme. La naturalidad con la que lo dijo fue como una puñalada. No era un secreto improvisado. Era una mentira bien estructurada, con planes de contingencia. Mientras la seguía por un pasillo largo y silencioso, iluminado por una luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y triste, sentía como el suelo se desvanecía bajo mis pies. 50 años de vida en común se estaban desintegrando con cada paso que daba en aquel corredor anónimo. Me guió por el pasillo, pasando por puertas cerradas de las que salían murmullos de televisores o toses ahogadas. Vi a otros ancianos sentados en sillas en las zonas comunes, con la mirada perdida, esperando algo que quizás nunca llegaría. Este era el mundo secreto de mi esposo, un lugar de enfermedad y vejez que él visitaba mientras yo creía que estaba cerrando negocios en ciudades lejanas. La magnitud del engaño me abrumaba. No se trataba solo de una mentira, sino de una vida entera vivida en paralelo, una vida de la que me había excluido deliberadamente para proteger su imagen, su estatus, su mundo perfecto construido sobre cimientos podridos. Nos detuvimos frente a una puerta de madera blanca al final del pasillo. En ella una pequeña placa de latón dorado tenía un nombre grabado: Ana Montenegro. Montenegro. El apellido me golpeó como una bofetada. El aire se me escapó de los pulmones. No era una amante, no era una hija secreta, era su sangre, su apellido. Una hermana, una prima. Ricardo siempre me había dicho que era hijo único, que sus padres habían fallecido cuando él era joven y no le quedaba nadie. Otra mentira. Toda la historia de su vida, la que yo había aceptado y amado, era una farsa. La enfermera me miró con ojos comprensivos, me entregó una mirada que decía «lo siento» y se retiró discretamente, dejándome sola frente a la puerta. Con la mano temblando, usé la llave de plata. El sonido del metal girando en la cerradura fue el eco del derrumbe de mi vida. Empujé la puerta suavemente y entré. La habitación era pequeña, impecable pero impersonal. Sentada en un sillón junto a la ventana, había una mujer que podría haber sido el reflejo de Ricardo en un espejo distorsionado por el tiempo y el dolor. Tenía sus mismos ojos oscuros, su misma estructura ósea, la misma forma de la barbilla, pero su mirada estaba vacía, perdida en algún punto más allá del cristal. La habitación olía a lavanda y a soledad. No había fotos familiares en las paredes, ni objetos personales que hablaran de una vida vivida. Solo lo esencial. Pensé en nuestra mansión, llena de retratos nuestros, de nuestros hijos, de una felicidad fabricada. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. «Ana», dije en voz baja, casi un susurro. Ella no se giró. Seguía mirando hacia afuera, tarareando una melodía infantil que no reconocí, una canción de cuna triste y desafinada. Me senté en una silla frente a ella y esperé. Pasaron los minutos y ella nunca me miró. Era como si yo no existiera. Comprendí entonces que su mente estaba en un lugar al que nadie podía llegar. Un refugio seguro contra un mundo que, de alguna manera, la había herido profundamente. La injusticia de su situación me golpeó con una fuerza brutal. No solo había sido ocultada, sino que estaba sola en su propio universo, visitada en secreto por el hermano que la negaba ante el mundo. La enfermera que me había recibido volvió a aparecer en la puerta, con una taza de té en la mano para mí. «No siempre está así», me dijo con suavidad. «A veces tiene días buenos, días en los que reconoce a su hermano y sonríe». Y entonces, sin que yo preguntara, añadió la frase que terminó de destrozarme. «El señor Ricardo es muy bueno con ella. Viene todas las semanas, sin falta. Se ocupa de todos sus gastos. Se asegura de que no le falte nada material». Esas palabras, que pretendían ser un consuelo, fueron la confirmación final. Los viajes de negocios semanales, las ausencias inexplicables, el cansancio en sus ojos al volver, todo encajaba en un rompecabezas de engaño y vergüenza. Fue en ese momento que la injusticia me aplastó con todo su peso. No se trataba de infidelidad, que casi habría sido más fácil de entender. Se trataba de algo mucho más profundo y cruel: la vergüenza. Ricardo había ocultado a su propia hermana gemela, una mujer que llevaba su sangre y su rostro,
porque su enfermedad no encajaba en la vida perfecta que había construido. El Mercedes reluciente, el Rolex en su muñeca, las cenas de gala en las que presumía de ser un hombre hecho a sí mismo, sin ataduras familiares, todo eso había sido financiado sobre la negación de Ana. Me di cuenta de que no solo me había mentido a mí, se había mentido a sí mismo durante 50 años, amputando una parte de su ser para ser aceptado. Salí de allí como un autómata, sin despedirme de Ana, que seguía en su mundo, ni de la enfermera, que me miraba con una piedad que no podía soportar. El sol de Florida seguía brillando con fuerza, pero para mí todo se había vuelto gris y frío. Al subir a mi coche, el mismo que me había parecido un símbolo de mi modesta independencia esa mañana, me sentí atrapada. Conducir de vuelta a Coral Gables fue como regresar de un funeral, el funeral de la mujer que había sido, de la vida que creía tener y del hombre que creía amar. Ya no sentía solo rabia, sentía una tristeza inmensa y una nueva y pesada responsabilidad. Yo era ahora la guardiana de la historia de Ana, la única que podía traer su existencia a la luz. Cuando llegué a casa, la mansión de Coral Gables me pareció una tumba dorada. Cada objeto de lujo, cada cuadro en la pared, cada mueble de diseño, que alguna vez me dio una sensación de seguridad, ahora me gritaba la verdad de su origen. Eran los frutos de una mentira, el precio pagado por borrar a Ana del mapa. El silencio de la casa era ensordecedor, lleno de las palabras que Ricardo nunca dijo. Caminé por los pasillos como un fantasma en mi propia vida, tocando las superficies frías y pulidas, sintiendo el peso de 50 años de engaño en cada rincón. Ya no era mi hogar, era la escena de un crimen, y yo había sido, sin saberlo, una cómplice silenciosa de la desaparición de una vida. Entré en su despacho, el lugar donde todo había comenzado. La caja de madera seguía sobre el escritorio, abierta, como una herida. Me senté en su imponente silla de cuero, la misma desde la que él dirigía su imperio y su vida paralela. La rabia inicial se había transformado en una tristeza helada y profunda. Sentía pena por Ana, condenada a una existencia en las sombras. Sentía pena por mí, por la vida que creía haber construido, y extrañamente sentía una punzada de pena por él, por el hombre que había tenido que vivir con tanto miedo y tanta vergüenza como para negar a su propia sangre. Sabía que no podía enfrentarlo con gritos ni acusaciones. La verdad merecía algo más digno, más contundente que una pelea vulgar. Ricardo regresaría esa noche. El resto del día lo pasé en un estado de calma extraña, como la quietud que precede a un huracán. Me moví por la casa con una precisión mecánica, preparando la cena, como si fuera una noche cualquiera. Puse la mesa en el gran comedor, con la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata que usábamos en ocasiones especiales. Cada plato que colocaba sobre el mantel de lino se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, preparándome para la jugada final. Me vestí con sencillez, pero con una deliberación que nunca antes había tenido. No quería parecer una víctima. Quería que me viera como la mujer que finalmente había abierto los ojos. Al anochecer escuché el sonido familiar del motor de su Mercedes deteniéndose en la entrada. Durante 50 años, ese sonido había significado el final de mi soledad diaria, el regreso del hombre que amaba. Esa noche sonó como una sentencia. Me asomé por la ventana y lo vi bajar del coche, con su portafolio en la mano, la viva imagen del éxito y el control. No tenía idea de que el mundo que con tanto esmero había construido estaba a punto de derrumbarse. No tenía idea de que la mujer que lo esperaba adentro ya no era la misma que había despedido por la mañana. La verdad estaba servida en la mesa, esperando por él. Entró en la casa con su habitual aire de confianza. «Elena, querida, ya estoy en casa», dijo, su voz resonando en el vestíbulo silencioso. Se acercó para darme el beso de siempre, pero instintivamente giré la cabeza 1 milímetro, y sus labios rozaron mi mejilla en lugar de encontrar los míos. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero para mí fue un acto de rebelión, la primera frontera que marcaba en nuestro territorio compartido. Él no pareció notarlo, o quizás estaba demasiado cansado por el viaje. Empezó a contarme sobre sus reuniones, sobre los contratos cerrados, tejiendo la misma red de mentiras que yo ahora veía con una claridad dolorosa. Nos sentamos a la mesa.
El aire en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Él hablaba llenando el silencio con los detalles de su farsa, mientras yo apenas probaba la comida. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó en un momento, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tranquilo, respondí, con la voz más firme que pude encontrar. Hice un descubrimiento importante. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Vi un destello de curiosidad en su mirada, pero no preguntó más. Siguió comiendo, ajeno al abismo que se había abierto a sus pies. La distancia entre su ignorancia y mi conocimiento era insalvable. Mientras él servía el vino, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una revelación. Hacía más de 30 años, ordenando un viejo baúl, encontré una fotografía descolorida de 2 niños pequeños, un niño y una niña, idénticos, tomados de la mano. Cuando le pregunté quiénes eran, se la arrebató con una brusquedad inusual, diciendo que eran unos primos lejanos a los que apenas recordaba. La foto desapareció y nunca más la volví a ver. En ese momento, acepté su explicación sin dudar. Ahora, ese recuerdo se convertía en una prueba más de su engaño deliberado y sostenido. No había sido solo una omisión. Había sido un acto consciente de borrar a Ana de la historia. La cena continuó en esa tensa calma. Ricardo, ajeno a la tormenta que se gestaba en mí, seguía hablando de sus logros, de su mundo impecable. Yo lo miraba a través de la mesa de caoba pulida, una superficie que nos había unido durante miles de cenas y que ahora se sentía como una barrera infranqueable. Ya no veía al hombre que amaba, sino a un guardián de secretos, a un arquitecto de mentiras. La imagen de Ana, sentada sola junto a una ventana, se superponía a la de mi esposo, tan seguro de sí mismo en su trono de opulencia. La injusticia de todo aquello me quemaba por dentro. No podía esperar más. El momento era ahora. Dejé mi copa de agua sobre la mesa con un sonido suave y deliberado que cortó el monólogo de Ricardo. Él levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Nuestros ojos se encontraron y por primera vez en 50 años sentí que él no podía leer los míos. Estaban cerrados para él, protegidos por la verdad que ahora poseía. Mantuve su mirada, sintiendo el poder que me daba saber lo que él tanto se había esforzado por ocultar. El corazón me latía con una fuerza sorda, pero mis manos no temblaban. La hora de la verdad había llegado, y no sería con un estallido de furia, sino con el peso silencioso de la evidencia. Con una calma que ni yo misma sabía que poseía, metí la mano en el bolsillo de mi vestido. Mis dedos rozaron el metal frío y pequeño. Lentamente, saqué la llave de plata y la coloqué con suavidad sobre la superficie brillante de la mesa, justo en el espacio que nos separaba. La llave quedó allí, diminuta e insignificante, pero cargada con el peso de medio siglo de secretos. Brilló bajo la luz del candelabro, un punto de plata en la oscuridad de nuestra mentira. No dije nada. No hacía falta. La llave habló por mí, y su silencio fue el grito más fuerte que se había escuchado en esa casa. El impacto de la llave sobre la madera de caoba fue casi inaudible, pero resonó en el silencio del comedor como un disparo. Ricardo se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Sus ojos, que segundos antes brillaban con la autocomplacencia de un hombre que narra sus triunfos, se clavaron en el pequeño objeto de plata. Vi cómo el color abandonaba su rostro, como si la sangre se hubiera retirado de golpe, dejando tras de sí una máscara de cera pálida. El hombre que había construido un imperio, el que controlaba cada aspecto de su vida, con una precisión milimétrica, parecía de repente un extraño en su propia casa, desarmado por un trozo de metal que no debería estar allí. Era la primera vez en 50 años que lo veía verdaderamente sorprendido, vulnerable. Su mandíbula se tensó, un pequeño músculo latiendo rítmicamente junto a su sien. La sonrisa forzada que intentó esbozar fue un fracaso, una mueca torcida que no logró ocultar el pánico que se apoderaba de sus facciones. Lentamente, bajó el tenedor, y el sonido metálico al chocar contra el plato de porcelana fue el único ruido que rompió la tensión. No me miró a mí, sino a la llave como si fuera una serpiente a punto de morderlo. En su muñeca, el Rolex de oro que siempre me había parecido un símbolo de su poder y su dominio del tiempo, de repente parecía una simple baratija,
un adorno inútil frente a la verdad desnuda que ahora yacía entre nosotros, pequeña pero inmensa, imposible de ignorar. ¿Qué es esto, Elena? ¿Una broma? Su voz intentó sonar firme, autoritaria, pero salió como un susurro ronco, quebrado por una emoción que no supo ocultar. Fue un intento patético de recuperar el control, de aferrarse a la normalidad que yo acababa de hacer estallar en 1000 pedazos. Quería que yo respondiera, que le diera una explicación que pudiera manipular, una excusa para transformar mi descubrimiento en una fantasía, en un malentendido. Pero yo ya no era la mujer que se conformaba con sus explicaciones. Había cruzado un umbral, y no había forma de volver atrás. La verdad me había dado una fuerza que él no conocía, una calma que lo desestabilizaba por completo. Me limité a mirarlo, manteniendo el silencio. Mi falta de respuesta fue más elocuente que cualquier acusación. Vi el desconcierto en sus ojos convertirse en un miedo palpable. Estaba acostumbrado a que yo llenara los silencios, a que suavizara las asperezas, a que mantuviera la paz a cualquier costo. Pero esa noche, el silencio era mi arma y mi refugio. Dejé que el peso de lo que él sabía que yo sabía se asentara sobre sus hombros. Cada segundo que pasaba sin que yo dijera una palabra era una vuelta más de tuerca, despojándolo de sus defensas, obligándolo a enfrentar el fantasma que había mantenido encerrado durante toda nuestra vida juntos. Su mundo, tan cuidadosamente construido, se estaba desmoronando en tiempo real, en el lujoso comedor que era su escenario principal. Extendió la mano, con los dedos temblando ligeramente, como si fuera a coger la llave, pero se detuvo a medio camino, retirándola bruscamente como si quemara. Se pasó la mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que nunca le había visto hacer. El hombre imperturbable, el pilar de nuestra familia, el negociador implacable, se estaba desvaneciendo ante mis ojos, dejando al descubierto a un hombre asustado, atrapado en su propia red de mentiras. La comida en nuestros platos se enfriaba, olvidada. El vino en nuestras copas parecía sangre. El ambiente festivo que él había intentado crear al llegar a casa se había transformado en un velatorio, el funeral de nuestra mentira. Entonces intentó su último recurso, el ataque. ¿Has estado hurgando en mis cosas, Elena? ¿Después de 50 años has perdido la confianza en mí hasta ese punto? Su voz ahora tenía un filo de indignación forzada, un intento desesperado de convertirme en la villana, de hacerme sentir culpable por haber descubierto su traición. Quería que me defendiera, que me disculpara, que desviara la atención de la llave que seguía brillando sobre la mesa. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Su intento de manipulación era tan transparente, tan predecible, que en lugar de rabia sentí una profunda y amarga lástima. Ya no estaba luchando por nuestro matrimonio. Estaba luchando por su propia imagen. Esa acusación me devolvió la claridad. Cualquier atisbo de duda, cualquier pizca de compasión que pudiera haber sentido por su pánico, se evaporó en ese instante. No lamentaba la mentira, lamentaba haber sido descubierto. No sentía dolor por el daño que me había causado, sino vergüenza por su exposición. Entendí que el hombre que tenía delante no era el compañero que yo había amado, sino un guardián de apariencias, un esclavo de su propio miedo. El miedo a que el mundo descubriera que su vida perfecta, su éxito rotundo, estaba cimentado sobre la negación de su propia hermana. El Mercedes, la mansión, el estatus, todo era una armadura para proteger un corazón cobarde. Fue entonces cuando el recuerdo de aquella vieja fotografía volvió a mi mente con una claridad abrumadora. Los dos niños idénticos, sonriendo a la cámara, tomados de la mano. Su reacción violenta al arrebatármela, su excusa apresurada sobre unos primos lejanos. No había sido un olvido, ni una omisión casual. Había sido un acto deliberado, un borrado sistemático de la existencia de Ana, repetido una y otra vez a lo largo de las décadas. Cada viaje de negocios, cada llamada susurrada, cada sombra de tristeza en su mirada, que yo había atribuido al estrés, ahora encajaba en su lugar. No era solo una mentira, era el proyecto de toda una vida construida sobre un sacrificio humano. Lo miré, y por primera vez lo vi de verdad, no al hombre de negocios exitoso, ni al esposo atento, ni al padre de mis hijos. Vi a un hombre roto, envejecido de repente por el peso de su secreto.
Sus hombros, normalmente erguidos con orgullo, estaban caídos. Su mirada, que siempre había sido directa y desafiante, ahora rehuía la mía, perdida en algún punto de la mesa. La máscara se había hecho pedazos, y lo que quedaba era un hombre consumido por la vergüenza. El silencio se había vuelto insoportable para él, pero para mí era el lienzo sobre el que iba a pintar la verdad. Respiré hondo, no por nerviosismo, sino para reunir la calma que necesitaba para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo para siempre. No iba a gritar, no iba a llorar. La tragedia era demasiado grande para una escena vulgar. Merecía la dignidad de una verdad dicha en voz baja, con la precisión de un cirujano. Lo miré directamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada. El hombre que me había mentido durante 50 años iba a escuchar por fin el nombre de la mujer a la que había borrado, y lo iba a escuchar de mis labios. Era el final de su control. Era el comienzo de mi liberación. Hoy conocí a Ana, dije, y mi voz, aunque baja, cortó el aire denso del comedor con la precisión de un bisturí. No había rastro de acusación en mi tono, solo el peso de un hecho consumado. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, simples, directas e irrefutables. Ricardo se quedó completamente paralizado, como si mis palabras hubieran congelado el tiempo. Su rostro, que momentos antes intentaba proyectar una autoridad que ya no poseía, se descompuso en una expresión de incredulidad y pánico puro. Vi cómo sus labios se separaban ligeramente, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió. Era el rostro de un hombre que acaba de ver al fantasma que ha negado toda su vida materializarse frente a él, en su propia mesa, servido como el plato final de una cena amarga. Luego, para que no quedara ninguna duda, para que entendiera que no era una suposición ni un sueño, añadí la frase que lo destruiría todo. Se parece mucho a ti. Lo dije mirándolo fijamente, sin parpadear, anclando la verdad en la realidad de su propio rostro. Mencioné sus ojos, la forma de su barbilla, esos rasgos que yo había amado y que ahora veía duplicados en una mujer abandonada en una habitación solitaria. Esa fue la estocada final. La negación ya no era posible. No podía inventar una excusa. No podía tergiversar la realidad. Yo la había visto. Había visto su sangre, su historia, su vergüenza. El hombre que controlaba cada detalle de su vida acababa de perder el control de la narrativa para siempre. La verdad ya no le pertenecía. El efecto fue inmediato y devastador. Ricardo pareció encogerse en su silla, como si el peso de 50 años de mentiras lo aplastara físicamente en ese preciso instante. Su cuerpo, siempre erguido y dominante, se hundió. Dejó caer la cabeza hacia adelante y se cubrió el rostro con las manos, en un gesto de vergüenza tan profundo y tan infantil que por un momento sentí una punzada de algo parecido a la piedad. No hubo lágrimas, solo un silencio tembloroso y entrecortado, el sonido de un hombre que se ahoga en su propio engaño. El Rolex de oro en su muñeca, que antes brillaba como un trofeo, ahora parecía un grillete, un recordatorio del precio que había pagado por su jaula dorada. La máscara no solo se había roto, se había pulverizado. Lo que vi en ese momento no fue a un monstruo, sino a un hombre débil, un cobarde aterrorizado por el juicio del mundo. Comprendí que su vida entera había sido una actuación, un esfuerzo desesperado por construir una fortaleza de éxito y respetabilidad para esconder a la hermana que su ego no podía aceptar. Su vergüenza no era por ella, sino por él mismo. La había sacrificado en el altar de su ambición, y ahora, al final de su vida, el sacrificio se revelaba inútil. La verdad, como siempre, había encontrado su camino, y yo, la mujer que había vivido a su sombra, era ahora el instrumento de esa verdad. No sentí triunfo ni rabia, solo una tristeza inmensa por las 3 vidas que su miedo había destrozado, la de Ana, la mía y la suya. Me levanté de la mesa. Mi movimiento fue lento, deliberado. No había nada más que decir. La confrontación había terminado antes de empezar. El silencio que llenaba el comedor era ahora mi silencio, el espacio donde la verdad podía respirar por primera vez en 50 años. Él no levantó la cabeza. Siguió allí encorvado sobre la mesa de caoba, un rey destronado en su propio castillo. La pequeña llave de plata seguía sobre la madera pulida, un testigo mudo y brillante de la catástrofe.
Era el único objeto en toda la habitación que parecía tener un valor real. Todo lo demás, la porcelana cara, los cubiertos de plata, los muebles de lujo, se había convertido en un decorado vacío, el escenario de una farsa que acababa de llegar a su fin. Caminé hacia la salida del comedor sin mirar atrás. Cada paso que daba se sentía como una liberación, como si me estuviera despojando de una piel que ya no me pertenecía. Ya no era la señora Montenegro, la esposa del magnate. Era Elena, una mujer que había encontrado una verdad dolorosa y que ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Al pasar junto a él, me detuve por un instante. No por él, sino por ella, por Ana. Sentí una nueva responsabilidad, un deber que trascendía mi matrimonio y mi dolor personal. La historia de Ana ya no estaría encerrada en una habitación anónima, ni en el corazón avergonzado de su hermano. Yo me aseguraría de que su existencia fuera reconocida, de que su nombre fuera dicho en voz alta. Desde mañana, iré a visitarla todas las semanas, dije en voz baja, pero con una firmeza que no admitía discusión. Y nuestros hijos sabrán que tienen una tía. Su historia no terminará contigo, Ricardo. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Esas palabras no eran una pregunta ni una propuesta. Eran una sentencia. Era la consecuencia lógica de la verdad. La justicia para Ana no vendría de su arrepentimiento, sino de mi acción. Estaba reclamando no solo mi vida, sino la de ella, integrándola en la familia de la que había sido cruelmente extirpada. Era el acto final de reparación, el único posible, y sería yo quien lo llevara a cabo. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por las lágrimas, sino por la humillación. Vi en ellos una mezcla de derrota, resentimiento y quizás un diminuto y tardío destello de alivio. El peso que había cargado solo durante toda su vida ahora era compartido, aunque de la peor manera posible. Me miró como si fuera una extraña, una mujer que no reconocía, y tenía razón. La Elena que había aceptado sus mentiras, la que había vivido en la cómoda ignorancia, había muerto esa tarde en un asilo de ancianos, en un barrio olvidado de Miami. La mujer que estaba frente a él era otra, forjada en el fuego de la traición y fortalecida por la verdad. Sin decir más, salí del comedor y subí las escaleras hacia nuestra habitación. El silencio de la casa ya no se sentía opresivo, sino lleno de posibilidades. Por primera vez en décadas el futuro no estaba escrito. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría a esto o si yo querría que lo hiciera. Pero esa noche, esa pregunta no importaba. Lo único que importaba era que la mentira había terminado. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y sentí una calma que no había experimentado en años. No era felicidad ni paz. Era la extraña serenidad que llega cuando uno deja de huir y finalmente se enfrenta a la verdad, por muy fea que ésta sea. Abajo, Ricardo permaneció en el comedor durante horas. Podía imaginarlo sentado solo en la oscuridad, rodeado por los símbolos de un éxito que ahora sabían a ceniza. La llave de plata tan pequeña y tan poderosa seguiría sobre la mesa, un faro en la noche de su engaño. Esa noche, en nuestra imponente mansión de Coral Gables, dos personas velaban a un muerto. Él velaba la muerte de su mentira, y yo velaba el nacimiento de mi nueva vida. Una vida en la que la verdad, por dolorosa que fuera, sería la única brújula. Y en esa nueva vida había un lugar para Ana. Por fin, después de toda una vida en las sombras, su historia iba a comenzar. La noche avanzó y la casa quedó sumida en un silencio denso y definitivo. No hubo más palabras entre nosotros. El veredicto había sido dictado no con un martillo de juez, sino con el susurro de un nombre olvidado. El clímax de nuestra vida juntos no fue una explosión de ira, sino una implosión de vergüenza. Dejé la puerta de la habitación abierta, un gesto que no era ni una invitación ni un rechazo, sino una simple declaración de que ya no había nada que esconder. El aire que entraba por la ventana traía el olor a sal del mar cercano, un aroma a limpieza, a un nuevo comienzo. Sabía que nada volvería a ser igual, y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me daba miedo, me daba fuerza. A la mañana siguiente, el sol entró por los ventanales del comedor con la misma indiferencia de siempre, iluminando la escena de la noche anterior. Los platos a medio comer, las copas de vino intactas,
y en el centro de la mesa de caoba la pequeña llave de plata. Ricardo no estaba allí. Lo encontré en su estudio, sentado en su sillón de cuero, con la mirada perdida en el jardín perfectamente cuidado. No había dormido. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. No me dijo nada cuando entré, y yo tampoco le hablé. Simplemente tomé las llaves de mi coche del cuenco de la entrada, y mientras salía, supe que él entendía a dónde iba. No intentó detenerme. Su imperio de silencio se había derrumbado, y yo era ahora la única persona con un mapa entre las ruinas. Mi segunda visita al hogar de la Serenidad fue completamente diferente. Ya no era una espía temblorosa, sino una mujer con un propósito. Caminé por la entrada con la cabeza en alto y me dirigí directamente al escritorio de la recepcionista. «Buenos días», dije, con una voz clara y firme que me sorprendió a mí misma. «Soy Elena Montenegro. Vengo a visitar a mi cuñada Ana». Pronunciar esas palabras, mi cuñada, en voz alta, fue como plantar una bandera en un territorio recién descubierto. La enfermera me sonrió, esta vez con un genuino calor en la mirada, sin la pizca de lástima de la primera vez. Me sentí como si estuviera corrigiendo un error cósmico, devolviéndole a Ana un lugar en el mundo, aunque fuera solo en la conversación con una extraña. Esa misma tarde llamé a mis hijos. Primero a Marco, el mayor, un abogado tan pragmático y controlado como su padre solía ser. Le pedí que viniera a casa, que era importante. Cuando llegó, lo senté en el salón, lejos del comedor que se había convertido en un mausoleo de nuestra mentira. Le conté todo. Desde el descubrimiento de la llave hasta mi visita a Ana, vi la incredulidad en su rostro transformarse en una expresión de profundo dolor y confusión. ¿Una tía? Toda mi vida, balbuceaba, incapaz de procesar la magnitud del engaño de su padre. No intenté suavizar la verdad. Mis hijos merecían conocer la historia completa de su familia, con todas sus grietas y sus partes vergonzosas. Era su herencia tanto como la fortuna de su padre. Ricardo se convirtió en un fantasma en su propia casa. Dejó de ir a la oficina, delegando todo en sus socios. Pasaba los días encerrado en su estudio, rodeado de los libros y mapas que antes representaban su dominio del mundo y que ahora parecían los muros de su celda. A veces, desde el pasillo lo oía hablar solo, susurros ininteligibles como si estuviera discutiendo con los fantasmas de su pasado. El Mercedes de alta gama acumulaba polvo en el garaje. El Rolex yacía sobre su mesita de noche. Todos los símbolos de su poder se habían vuelto inútiles. Me veía salir cada 2 días para visitar a Ana, y en su mirada no había ira, solo una resignación vacía, la de un hombre que ha perdido no solo una batalla, sino la guerra entera contra sí mismo. Mis visitas a Ana se convirtieron en el nuevo ancla de mi vida. Le leía en voz alta, le ponía música clásica suave, le hablaba de sus sobrinos y de sus sobrinos nietos, a quienes nunca conocería, pero de quienes, sentía yo, debía saber. Le llevaba pequeñas cosas, una flor de mi jardín, una manta suave, fotografías. La mayoría de los días ella permanecía en su propio mundo, pero yo seguía hablando, llenando el silencio de su habitación con la historia familiar que le habían robado. Un día, mientras le mostraba una foto de mi nieta más pequeña, su mano, frágil y delgada, se movió lentamente y sus dedos rozaron el rostro sonriente en el papel. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, pero para mí fue un universo entero de conexión. Lloré en silencio todo el camino de vuelta a casa. Unas semanas después, convencí a mi hija, Sofía, para que me acompañara. Ella, más sensible que su hermano, estaba devastada por la noticia. Ver a su tía en persona fue un golpe brutal para ella. Se sentó en silencio durante toda la visita, observando el rostro de Ana, buscando rastros de su padre, de su propia familia. En el coche, de regreso a Coral Gables, se derrumbó. Toda nuestra vida, mamá. Todo el lujo, las fiestas, todo se construyó sobre esto, sobre ella encerrada allí. Fue una dolorosa toma de conciencia para ella, pero necesaria. El secreto de Ricardo ya no era solo su carga. Se había convertido en una herida compartida, una sombra que ahora todos teníamos que aprender a integrar en nuestra historia. Nuestro matrimonio, por supuesto, nunca se recuperó. No hubo gritos, ni portazos, ni abogados. Simplemente dejamos de existir el uno para el otro.
Vivíamos bajo el mismo techo. Compartíamos las mismas comidas en un silencio sepulcral, pero éramos dos extraños orbitando alrededor de un agujero negro de traición. A veces, por la noche, lo oía caminar por la casa, un alma en pena recorriendo los pasillos de su fracaso. No sentía odio hacia él, solo una inmensa y agotadora tristeza. El amor se había transformado en una especie de deber distante, el cuidado de un hombre que se había destruido a sí mismo mucho antes de que yo encontrara esa llave de plata. Nuestra mansión se había convertido en la prisión más lujosa del mundo. Pasaron los años. La salud de Ricardo se deterioró rápidamente. Una tarde, entré en su estudio y lo encontré con algo en sus manos temblorosas. Era la vieja fotografía descolorida que me había arrebatado hacía más de 30 años. Él y Ana, de niños, sonriendo, tomados de la mano. La había encontrado en algún rincón olvidado de su caja de secretos. Levantó la vista, y sus ojos, ahora nublados por la edad y la enfermedad, se llenaron de una humedad que nunca antes había visto. Tenía la risa más bonita, Elena, susurró y su voz se quebró. No fue una disculpa, no exactamente, pero fue un reconocimiento. Fue la confesión de amor y pérdida que había mantenido encerrada durante toda su vida. Y para mí, en ese momento, fue suficiente. Ana falleció en paz 2 años después. A su funeral no asistieron multitudes, pero sí sus sobrinos y sobrinos nietos, quienes finalmente conocieron su historia. Su nombre fue grabado en una lápida de mármol, bajo el sol de Florida, un reconocimiento final y tangible de su existencia. Ricardo murió 6 meses después que ella, como si su partida le hubiera quitado la última razón para seguir luchando. Hoy vivo sola en esta casa inmensa, pero ya no me siento sola. Al final no elegí la venganza ni el abandono, elegí la verdad. No destruí a mi familia, la recompuse, aceptando sus partes rotas y sacándolas a la luz. Y en esa difícil reconstrucción encontré una paz que ninguna vida perfecta y ordenada podría haberme dado jamás. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Lo que aprendí en todo este viaje no fue a odiar a mi esposo, ni a lamentar los años perdidos en una mentira. Lo que aprendí es que la verdad, por más brutal que sea, tiene un poder sanador que ninguna ilusión puede igualar. Vivimos buscando construir vidas perfectas, fachadas impecables como la de mi casa en Coral Gables, sin darnos cuenta de que la perfección es la jaula más solitaria de todas. Una vida construida sobre una verdad dolorosa siempre será más fuerte y más real que una vida sostenida por una mentira cómoda. A veces, para encontrarnos a nosotros mismos, primero tenemos que aceptar que hemos estado viviendo en una casa que no era realmente nuestro hogar, sino el escenario de la historia de otra persona. Entendí que la justicia no siempre llega con un castigo o una venganza. La verdadera justicia para Ana no era ver a Ricardo destruido, sino que su nombre fuera dicho en voz alta, que su historia fuera contada, que sus sobrinos supieran de su existencia. Mi decisión de no abandonar a mi esposo en su miseria no fue un acto de perdón hacia él, sino un acto de poder para mí. Era mi forma de decir, tu mentira no me destruirá. Tu vergüenza no definirá el final de nuestra historia. Yo decidiré cómo termina esto. A veces, la mayor victoria no es ganar una pelea, sino elegir no pelear en los mismos términos destructivos que nos impusieron, y en su lugar, construir algo nuevo y digno sobre las ruinas. La fuerza no siempre se manifiesta con gritos y portazos. Durante 50 años, pensé que mi fuerza residía en mi paciencia, en mi capacidad para mantener la paz y la armonía. Pero mi verdadera fuerza nació en el silencio de ese comedor, cuando elegí la calma sobre el caos. Descubrí que hay una fortaleza inmensa en enfrentar la verdad sin perder la compasión, en mirar de frente el dolor sin dejar que el veneno de la amargura te consuma. Es la fuerza silenciosa de quien decide llevar luz a un cuarto oscuro, no para exponer al que se esconde, sino para que todos los que están adentro puedan finalmente ver con claridad y encontrar el camino hacia la salida. Los secretos familiares son como una enfermedad silenciosa.
No solo dañan a quien los guarda, sino que envenenan el aire que todos respiran. La mentira de Ricardo no solo borró a Ana, sino que me convirtió en una extraña en mi propia vida y privó a mis hijos de una parte de su identidad. Nos hizo a todos cómplices inconscientes de una injusticia. Quizás en tu familia también haya puertas cerradas y nombres que no se pronuncian. Te invito a pensar en el peso de esos silencios, porque una familia no se define por la ausencia de problemas, sino por su valentía para enfrentarlos juntos, para abrir esas puertas y dejar que la verdad, por difícil que sea, entre y sane lo que la oscuridad ha dañado. A los 75 años, cuando muchas personas creen que su historia ya está escrita, yo comencé a escribir la mía. Durante medio siglo fui la esposa de Ricardo Montenegro, un papel que interpreté con devoción. Pero el día que encontré esa llave, empecé a convertirme simplemente en Elena. Y Elena era una mujer que no temía a la verdad, que encontraba propósito en la compasión y que era capaz de redefinir el amor y la lealtad en sus propios términos. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia voz, para tomar el timón de tu vida. No importa cuántos años hayas vivido según el guión de otra persona. Siempre hay una página en blanco esperando a que escribas tu propio final. Al final, aprendí que la familia no es un título ni una fotografía perfecta colgada en la pared. La familia es un verbo, es una acción. Es visitar, es recordar, es nombrar, es incluir, es la decisión consciente de hacerle un lugar en tu corazón a alguien, especialmente a aquellos a quienes el mundo o incluso tu propia gente ha intentado dejar fuera. Al traer la historia de Ana a la luz, mi familia no se rompió, se hizo más grande, más completa, más honesta. Aceptamos nuestra herida y al hacerlo, empezamos a sanar. La verdadera herencia que dejamos no es el dinero ni las propiedades, sino la verdad de quiénes fuimos y el coraje con el que amamos. Miren a las personas que aman. ¿Están viendo realmente quiénes son o la versión de ellos que les resulta más cómoda? El mayor acto de amor es ver a alguien en su totalidad, con su luz y con sus sombras, y aún así elegir quedarse. Si mi historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre las verdades de tu propia vida, te pido que la compartas. Y no olvides suscribirte para encontrar más historias que nos recuerdan que nunca es tarde para abrir una puerta que ha estado cerrada por demasiado tiempo. Gracias por haber caminado este sendero conmigo.